Pedro Sánchez está compareciendo ahora mismo en la Moncloa, es la última comparecencia institucional antes de que acabe el año y está hablando sobre los casos de corrupción que han salido en el Partido Socialista, sobre los casos de acoso también, y está pues dando su posición sobre si va a haber adelanto electoral, si va a resistir hasta el 2027, qué es lo que va a ocurrir los próximos meses. Vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente del gobierno. Estamos expectantes. Y de presunto acoso sexual que hemos conocido en estos últimos días. Miren, quiero decirle a los ciudadanos y en especial a las ciudadanas de nuestro país que el compromiso del Gobierno de coalición progresista y singularmente del Partido Socialista Obrero Español, que es en nombre de quien me corresponde como secretario general hablar, el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto. Es absoluto. Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y de los abusos con total transparencia, con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia. También es cierto que Paco Salazar, que era el tipo este que curraba en Moncloa, tuvieron las denuncias contra él metidas en un cajón durante 4 meses, sin hacer nada. Después es verdad que por lo menos ahora se han puesto las pilas y han empezado a actuar y a sacar a mucha más gente que también ha sido denunciada por canales internos, pero está siendo doloroso esto, hay mucha gente muy decepcionada, obviamente. Encuesta sobre violencia de género que encargó al CIS el Ministerio de Igualdad y vimos cómo más de un 30%, en concreto el 32%, si las cifras no me fallan, más de un 32% de las mujeres han declarado haber sufrido acoso o abuso en sus entornos laborales durante sus trayectorias profesionales. Esto es una barbaridad y también lo que deja claro es que no por muy PSOE que sea o por muy de izquierdas que vaya alguien tiene por qué automáticamente estar excluido de este tipo de cuestiones. No, claro que hay agresores, claro que hay puteros, claro que hay sinvergüenzas en el Partido Socialista, y tanto que lo ha habido, en el gobierno o en cualquier organización que porque vaya muy de feminista, ya lo vimos con Errejón, carajo. No sirve lo que digas, sirve lo que hagas. Y en este caso, pues ya vemos que ese 30% existe también, por supuesto que existen estas asociaciones. También a mí lo que me alucina ahora es que esto se esté utilizando por parte de la... A ver, que lo tiene que utilizar, obviamente. Sí, lo utilizan todo, incluso lo que no existe también. Pues esto que existe, obviamente, lo utilizan. Pero es curioso que lo utilizan desde el Partido Popular y sobre todo desde Vox. O sea, quiero decir, en Vox tienen a un tipo de diputado sentado en el Congreso de los Diputados que fue condenado por maltratos a su mujer. Que, por cierto, Feijóo dijo aquel... No, es que tuvo un divorcio duro, que no, que estaba condenado. Estaba condenado por maltratos. En fin, y estos ahora se van a poner a dar lecciones. Por tanto, es desesperante, en su conjunto todo. No tienen, en el caso de los partidos políticos, un carnet. Pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas, y son las del Partido Socialista Obrero Español, a tenor de lo que hemos hecho durante estas últimas semanas y también después de haber abierto el protocolo antiacoso dentro de nuestra organización. Bueno, durante los últimos meses podrían haber hecho algo más también para que no tuviese que haber sido durante las últimas semanas cuando ha vuelto y en particular, a explotar. En el caso del Partido Socialista, como secretario general, mi organización, quien ha abierto camino siendo los primeros en actuar. Lo hicimos cuando reconocimos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, hoy cuestionado por gobiernos autonómicos. Lo hicimos también cuando se aprobó la lucha contra la violencia de género, la ley de paridad, la ley de igualdad o la ley de igualdad salarial, viniendo de una administración previa que decía que aquello de legislar sobre la igualdad salarial era un auténtico lío. Bueno, lo hacemos, lo hemos hecho siempre, hemos sido los primeros, hemos defendido. También lo hacemos en el Congreso de los Diputados, aunque desgraciadamente sin contar con la mayoría del Parlamento a día de hoy, pero saldrá adelante en un futuro, no me cabe duda, la abolición de la prostitución. Lo he dicho en otras ocasiones. Que es duro eso, teniendo a un secretario de organización que han salido audios en los que literalmente se repartían a mujeres. Horrores. Y el propio Ábalos salía por ahí diciendo soy feminista porque soy socialista. Le ha hecho mucho daño, es verdad que le ha hecho mucho daño al partido. Y también es verdad que es injusto para con las mujeres del Partido Socialista. Porque quiere decir, ahora hay muchos memes por ahí que van diciendo no, Partido Socialista, partido de puteros. Y es como, bueno... que había un sinvergüenza, que es verdad que era un sinvergüenza muy poderoso y que es injustificable que fuese mano derecha de Pedro Sánchez durante tanto tiempo y que aquí no pasase nada y que el sustituto también, Cerdán, en fin. Pero claro, todas las mujeres que se dejan día a día la vida y el curro por sacar adelante pues sus tesis feministas, las pobres pues no se merecen
que con todo el trabajo que hacen, al final ahora vayamos a decir lo que es su partido a raíz de lo que ha hecho un señor hijo de tal, hijo de su madre. Bueno, no, ni siquiera su madre tiene el problema ahí. Otra vez echando la culpa a las mujeres en este caso. Todos los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres... Bueno, esto era uno de los temas, uno de los motivos por el cual el Partido Popular está pidiendo elecciones, y es verdad que ha estado... La semana pasada fue la semana más baja de esta legislatura no vamos a aceptar desde el 2023. De quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y ahora vamos a escuchar también pues eso, si va a convocar o no va a convocar elecciones. O pactan con aquellos que cuestionan. Se está diciendo ni media elección a esta gente. Elecciones de una derecha y de una ultraderecha que siempre se aplican la misma ley, que es la ley del embudo. No paran de acusar estos días como si fueran torquemadas, a pesar de que ellos mismos incumplen la legislación que les mandata a aplicar estos protocolos dentro de sus organizaciones. Tienen protocolos que no son específicos contra el acoso sexual y ocultan, por cierto, la verdad tras mecanismos diseñados para minimizar y tapar esta lacra social. Y cero lecciones también de quienes siempre sueltan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro, porque contra los casos de corrupción que están siendo investigados, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar hoy, el Gobierno y mi partido han actuado con total contundencia y no con connivencia. Con total transparencia y no con opacidad, colaborando con la justicia, con las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado cuando así ha sido requerido y no entorpeciendo su labor como sí ocurrió en el pasado. Hombre, también parece mentira que no uno, sino dos secretarios de organización hayan estado pringados. Es que es jodido, Aquella que afectaba. Es verdad que si lo comparas con el PP, pues bueno, nuestro país acabó. Pues en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero es que la comparación tendría que ser con unos estándares algo más altos que lo que hizo el Partido Popular de Rajoy, su policía patriótica, su reventar con contundencia tarjetas de memoria a martillazos, ¿no? El principal partido de la oposición, el Partido Popular, convive con esa corrupción. Y si no, recordemos por qué hoy el señor Casado no es el líder del Partido Popular y el señor Feijóo sí lo es. Nos acordamos de eso. No diré nada porque bastante revuelta interna tienen ya. Sin llegar a gobernar ya apuntan maneras. Esto se refiere a... He subido un vídeo en este canal por la mañana hablando de esto. La revuelta interna se refiere al problema que tiene con la juventud de Vox, que resulta que pedían dinero en la Dana y se lo quedaban. Y ahora tienen efectivamente una revuelta complicada. El Partido Popular, el señor Abascal, demuestra haber aprendido bien las técnicas de su anterior partido. En todo caso, sí que quiero trasladarle a los ciudadanos y ciudadanas que, pese al ruido que evidentemente estamos viviendo desde hace ya bastantes años, desde el año 2018, no nos vamos a olvidar de a quienes servimos y quiénes somos, y lo que hemos logrado durante estos 7 años por las mujeres y por el país. Y ni lo tenemos que hacer ni lo vamos a hacer, porque yo tengo muy claro cuál es el momento histórico en el que se encuentra nuestro país, Europa y también diría que el mundo. Sé cuál es mi responsabilidad, sabemos cuál es nuestra responsabilidad como Gobierno de coalición progresista y no voy a eludirla. Debemos, en primer lugar, seguir avanzando en esa economía más justa, más competitiva, más productiva y también, por cierto, más humana. Debemos continuar neutralizando la emergencia climática y convertirla en una oportunidad, no en un freno para el desarrollo económico de muchos territorios. Debemos defender el estado del bienestar de quienes... Ya está trazando como la hoja de ruta de lo que queda de gobierno, dando a entender, y ahora irá por ello, que no va a haber elecciones antes de que completen todo esto, pero también seamos conscientes con la gran dificultad del Partido Popular, de que no tiene mayoría para hacer esto en el Congreso de los Diputados. Eso también tenemos que tenerlo en presente. Y debemos también proteger la democracia y el orden multilateral, o sea que xenófobos de los... No tenemos que vivir fuera de la realidad y tenemos que ser conscientes que todo lo que está diciendo aquí Sánchez, muy bien, pero si no tienes una mayoría con la que cumplir en el Congreso, ahora mismo Junts ha dicho que no va a votarle a favor a nada más si no tiene mayoría. Aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango. No tiene complicado. Lo haré porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país. Por eso nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Es evidente, y saldrá en los medios de comunicación, seguro en las preguntas, que el contexto no es fácil, ciertamente no lo es. Nos enfrentamos a un escenario internacional complejo, lleno de incertidumbres,
a la oposición dentro de España más estéril, más destructiva y diría que más ultra de los últimos tiempos. Y tenemos... Bueno, pues una cosa, eso casi es un favor para Sánchez, porque que sean tan torpes y tan ultras es lo que consiguió que en el 2023 la gente se movilizara y fuese a votar a las urnas y consiguiese que no gobernase Feijóo con Abascal. Españolas, la cosa está por ver si va a ocurrir en últimas elecciones generales allá. Otras siguientes elecciones. Es un parlamento muy plural, diverso, sin mayorías consolidadas para muchos temas. Un parlamento que mientras pues algunos demonizan, nosotros respetamos. Porque no se nos olvida que es el resultado directo de la voluntad democrática expresada por la ciudadanía española cuando acudió a las urnas. Y aquí está haciendo fuerzas de flaqueza diciendo lo que algunos ven como algo malo realmente es algo bueno porque es la pluralidad. Es verdad, pero si nos ponemos así también es verdad que suman más diputados las opciones de derechas que las de izquierda. Es decir, PP, Vox y Junts suman más que las opciones progresistas que dan apoyo a este gobierno. Por eso cuando se juntan los de Puigdemont, es que son de derechas al final, están enfrentados, pues son de derechas. Cuando se juntan con Abascal y con Feijóo, están siempre ahí cerquita a ver qué hacemos, bajamos impuestos a grandes fortunas, a empresas energéticas, tal. Tienen mayoría, porque es que hay una mayoría de derechas. Lo que pasa es que es una mayoría de derechas que es inestable por el rollo del nacionalismo catalán frente a un franquismo español de Vox. Por tanto, lo que nos toca, lo que nos corresponde, desde hace 7 años a esta parte, particularmente en estos 2 últimos años, es partir de cero en cada votación, dialogar, negociar, sudar la camiseta hasta la última gota, me lo han escuchado decir en muchas ocasiones, para llegar a acuerdos que son buenos para la mayoría social de nuestro país. Y lo he dicho en muchas ocasiones, lo dije durante la campaña electoral y lo vuelvo a reiterar hoy. Este gobierno, para subir las pensiones, para aumentar el salario mínimo interprofesional, para extender las becas a los estudiantes o para ampliar los permisos de paternidad y maternidad, va a buscar apoyos parlamentarios hasta debajo de las piedras. Hasta debajo de las piedras, lo ha dicho 1000 veces. Así lo estamos haciendo. Lo que pasa es que debajo de las piedras no hay esos votos de Junts que le faltan. Lo malo es que están en la casa de Puigdemont esos votos. Al contrario, creo que los resultados avalan esta política de entendimiento, de diálogo y de trabajar comúnmente con otros muchos grupos parlamentarios en las Cortes Generales. Los resultados no sé, pero es verdad que ahora se acaban de convocar además elecciones para Aragón. Para principios de febrero serán las elecciones en Aragón, el 8 de febrero, si no me equivoco. Y es verdad que la derecha siempre está diciendo no, porque la estabilidad de los gobiernos de la derecha, la economía... A ver, 2 cosas que habéis dicho. Estabilidad y economía. Estabilidad poca, porque el gobierno de Aragón ha durado 2 años y a tomar por culo. El de Extremadura duró 2 años, a tomar por culo. De hecho, ha durado menos, porque antes de acabarse y ir a elecciones anticipadas se rompieron los gobiernos que había con Vox. Es decir, ha saltado todo por los aires. Estabilidad institucional 0. Y economía... Es que ahora estamos hablando de esto, de corrupción, de Ábalos, de Koldo, de los casos de acoso, que son gravísimos, son cosas importantísimas. Pero es verdad que de economía, que decía Feijóo que iba a ser el candidato a la economía y demás, no se ha hablado prácticamente, porque es que no tienen gran cosa que decir. Y aquello que deberían decir, es decir, precio de la vivienda, subida de precios, todo eso no lo pueden decir porque sería ir en contra de los que le financian o aquellos a los que defienden, que son grandes tenedores, gigantes empresas internacionales, tal. Pero claro, sobre temas macroeconómicos, cuando España crece más que la media europea, el paro más bajo, el más bajo del histórico reciente, hay récord de afiliación a la seguridad social, claro, se les complica hablar de ese tipo de cosas, eso es verdad. O sea, estabilidad y economía, bueno, permíteme que lo dude, amigo. 2 años, cuando hablamos de esta legislatura, hemos ganado el 91% de las votaciones en el Congreso de los Diputados. El 91%. Hemos sacado adelante 52 leyes y hemos impulsado, creo, que medidas históricas que pues le están dando a España los mejores resultados económicos. Y aquí, pues, reivindicación de lo que han hecho durante estos últimos meses y años. Luego, en estos últimos años después de la crisis financiera. Entonces, sobre todo una justificación para hemos hecho esto y ha salido bien y ahora nos dejando 2 años más para seguir haciéndolo bien. Lo que hay son grandes resultados para la mayoría social de nuestro país. Porque nunca se habían creado tantos empleos en tan poco tiempo, partiendo además de una legislatura, la anterior, en el año 2020, donde sufrimos la pandemia. Nunca se han creado tantos empleos en tan poco tiempo. Esto nunca habéis escuchado hablar a Feijóo, por supuesto. Una agenda de lucha contra la emergencia climática tan ambiciosa. Antes vuelve a decir Ana Top Up que hablar de resultados de empleo. Emisiones de gases de efecto invernadero. No le gusta. Antes sí que durante un tiempo estuvieron diciendo los datos son mentiras, están maquillados, no sé qué. Ahora ya ni siquiera dicen eso. Economía verde. Pobre Feijóo. Nunca habíamos alcanzado una protección social como las actuales. Evidentemente, esas cotas tienen que continuar mejorando porque este es un país profundamente desigual en muchos ámbitos, pero este es un gobierno
que precisamente lo que hace es comprometerse en esa lucha contra la desigualdad. Nunca se había impulsado una agenda reformista y, subrayo, reindustrializadora como la que hay ahora mismo en España, y nunca se habían transferido tantos fondos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para fortalecer lo que ellos tienen como uno de sus principales objetivos y tareas, que es el estado del bienestar. Ninguno de estos logros se ha producido por casualidad, ni son una herencia estática o lineal cultivada en la legislatura anterior. Al contrario, estos logros sigue reivindicando su labor de gobierno. Bueno, vamos con alguna de las preguntas que le están haciendo los periodistas ahora también en directo. En primer lugar, ha dicho usted en esta comparecencia que va a buscar apoyos hasta debajo de las piedras porque tiene intención de seguir gobernando. Le quería preguntar en primer lugar precisamente por la relación con sus socios. Para empezar, sus socios de gobierno, Sumar, le ha exigido a usted una remodelación profunda de su ejecutivo. ¿La va a hacer? Esquerra Republicana le ha pedido hoy una reunión. ¿Tiene algún inconveniente en tener esa reunión? Y sobre Junts, presidente, ¿cómo están las relaciones con Junts? ¿Ha habido novedades en las últimas semanas? ¿Se puede encauzar esa relación para lo que queda de legislatura? En segundo lugar, le quería preguntar, presidente, por los temas de acoso sexual. Usted ha insistido en varias ocasiones, además en esta rueda de prensa, en que el PSOE ha actuado con contundencia. ¿Se puede hablar de contundencia cuando se tardaron 5 meses en contactar con las víctimas del caso Salazar? Quería preguntarle también si usted o alguien de su equipo ha tenido relación con Salazar desde que estalló todo el escándalo en el mes de julio. Y la última, presidente, sobre los casos de corrupción. Preguntarle, usted en el pasado exigió a Mariano Rajoy que dimitiera ante los casos de corrupción del PP por la responsabilidad invigilando antes incluso de que hubiera una sentencia. ¿Se ha planteado en estas últimas semanas dimitir? Gracias. No, le ha hecho Muchas gracias, Esther. todas las preguntas se las ha hecho. Preguntas sobre Todas. la primera de las cuestiones sobre los apoyos parlamentarios. Sobre Sumar. Siempre vamos a buscar apoyos debajo de las piedras para hacer políticas en favor de la mayoría. Sobre lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, mire, yo escucho con muchísima atención a aquellos actores políticos, como es por ejemplo el caso de Sumar, y también, lógicamente, a la vicepresidenta del Gobierno, que lo que hacen con sus intervenciones y sus declaraciones es tratar de ayudar. Las presto atención, las escucho, las valoro y quiero decirlo, las respeto. Y le faltaba decir, y no hago nada, porque es verdad que Yolanda Díaz salió muy enfadada el viernes pasado, que era una semana dura para el Gobierno, en el que Sumar está pillando sin haber sido los que tienen los casos de Ábalos, Cerdán, Koldo, acoso y tal. Bueno, tuvo el de Rajoy en su momento, ¿verdad? Pero todos estos de última semana. Y claro, dijo Yolanda, quiero que haya una respuesta y una reformulación del Gobierno inmediatamente. Y a las horas salió Sánchez y dijo, no la voy a hacer. Claro, hay como un cierto ninguneo ahí que está tenso eso también. Dice, y lo respeto. Ahí están los datos. Está haciendo una gestión extraordinaria. Todos y cada uno de los ministros y ministras, ya sean del Partido Socialista Obrero Español. Ya, pero sobre lo que te piden, Sánchez, ¿eso qué haces con eso? Lógicamente corresponde al presidente del Gobierno y mi voluntad es firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a vuelvo a insistir. Esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. 2, sobre Lo descarta, la Republicana y la solicitud de una... Sobre Junts. Efectivamente, me informaron de ello sin ningún problema. Ah, no, está hablando sobre Esquerra Republicana. No. Eso no se lo ha preguntado, ¿no? Esta periodista. En fin, a diario, interlocutamos a diario. Lo hacemos, lógicamente, por convicción y también por necesidad, porque somos un gobierno en minoría parlamentaria. Sobre la relación con Junts, Vale. efectivamente ustedes lo saben, está rota, pero el Gobierno lo que quiere es tender la mano y continuar en esa hoja de ruta que nos marcamos en la declaración. Bueno, lo tiene que intentar, pero Que logramos con es que incluso ha votado la militancia de Junts, que rompía con el Gobierno, y si lo votó de Junts no hay mayoría en el Congreso. se puedan publicar las balanzas fiscales con una metodología acordada por parte de Junts y también, lógicamente, Yo creo que Sánchez también está ya con la vista puesta en unas elecciones futuras. el Gobierno de España. Pero está tiene que trabajando presentar como en esa que dirección. quiere hacer un buen trabajo Trabajando para así conseguir Cataluña, suficientes votos en unas hipotéticas Euskadi, nuevas elecciones anticipadas, que serían no ya, porque sería absurdo convocarlas ya para él, Unidas, sino para principios seguramente del año que viene o antes de verano del año que viene. Puede ser. O si no, como tarde en otoño, imagino. próximos Son días, esas sean miembros fechas las que están valorando.
Cataluña, también Euskadi, como lo son otros muchos territorios de otros países en el sistema multilateral. Y mientras esto se tramita, lo que vamos a hacer es poner en marcha en ambas organizaciones pues una solicitud de un estatuto un poco más amplio para que estos dos territorios puedan desplegar las competencias que las tienen en materia cultural y también, lógicamente, de turismo cuando hablamos de la UNESCO y de Naciones Unidas. Bueno, ahora las preguntas... Voluntad absoluta de... Le tocan las preguntas complicadas ahora, de corrupción y de por qué no hicieron nada durante 5 meses con el asunto de Salazar. Sobre el acoso, decirles que ser feminista, como es este gobierno, como es el Partido Socialista Obrero Español, ser feminista no te hace infalible, pero sí te marca la dirección de lo que debes hacer. Y creo que es muy importante poner en valor que ante un mal estructural, un machismo estructural que se produce en nuestra sociedad, que no se da solamente en los partidos políticos, se da también en otros ámbitos, en los medios de comunicación, en las empresas, en todas las organizaciones humanas, está ese machismo. Sí, pero eso ya lo ha dicho. Me interesa a mí lo de los Obrero Español lo de los 5 meses. En poner en pie un protocolo. Y es verdad que también ha habido una fotografía de Pilar Alegría, que va a ser la candidata además para las elecciones en Aragón, con Salazar después de que se le hubiese acusado de esos comportamientos inadecuados con mujeres que trabajan en la Moncloa, además. O acoso sexual. Y ese es el compromiso que tiene el Gobierno de España. Lo va a esquivar, insisto, tiene pinta. Si las mujeres hoy, dentro del Partido Socialista Obrero Español, lo que están haciendo es denunciar estos casos, es precisamente también porque se les ha habilitado ese canal y porque se les da cobertura y seguridad para que lo puedan hacer con total garantía. Por tanto, nosotros somos los primeros en abrir camino, en cumplir con la ley. Bueno, parece que sí, que lo esquiva, que no va a hablar de esos 5 meses en los que no se hizo nada. Las políticas, en lugar de señalar al Partido Socialista, de actuar como Torquemadas, hagan lo propio y pongan en marcha este tipo de protocolo. Sí, está bien. Sí, ojalá no fuesen negacionistas de la violencia contra las mujeres en la derecha o en la extrema derecha. O no tiene el carnet de... Pues eso no le quita que igual alguna explicación más debería estar dando sobre este asunto concreto. Una respuesta contundente y transparente por parte de un partido político es la respuesta del Partido Socialista Obrero Español. Y desde luego, en el caso una pregunta, que usted me dice de Paco Salazar, quiero saber, claro, nosotros tomamos medidas el mismo día en el que esto se dio a conocer en los medios de comunicación, dimitiendo de sus responsabilidades tanto en el gabinete de la presidencia del Gobierno como también como un responsable de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. ¿Eso es verdad que dimitió? También, por ser preciso, hubo un fallo en una de las 2 denuncias que se plantearon, se corrigió y se ha actuado con un expediente donde nosotros lo que estamos diciendo es que esas conductas son incompatibles con la militancia del Partido Socialista y, en segundo lugar, hemos puesto a disposición de esas víctimas todo el apoyo jurídico que necesiten si es que deciden finalmente interponer un recurso ante la Fiscalía. Por tanto, creo que en este caso la respuesta del Partido Socialista está siendo yo creo que muy contundente, abriendo camino, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio. Porque, insisto, ha dicho eso, que le obligaron a dimitir, pero no solo esos 5 meses en los que se archivó la investigación y no ha sido hasta ahora que se ha vuelto a hablar de ello que se ha reactivado. Se me ha dicho, bueno, ¿esto debilita al Partido Socialista? No. Lo que debilita al Partido Socialista no son las denuncias. Lo que debilita al Partido Socialista son las conductas machistas. Claro, sí. Por tanto, al actuar con contundencia, no mirando hacia otro lado, lo que estamos haciendo es fortalecer pero la organización. Lo que pasa es que el relato que se está imponiendo es que sí que se miró durante un tiempo a otro lado. Ese es el problema. Ese es el problema de esto. Antes, ser feminista no te hace ser infalible, pero desde luego sí te indica el camino y la conducta que debes tener cuando, desgraciadamente, sufres este tipo de casos. Y ahí quiero reconocer tanto la labor de la Secretaria de Organización como también de la Secretaría de Igualdad y del conjunto de la Comisión Ejecutiva Federal, que ha gestionado esta crisis de una manera difícil pero contundente, como no puede ser de otra manera. Sobre los casos de corrupción, mire, creo que lo he dicho en muchas ocasiones, lo vuelvo a decir, es muy importante recordar lo siguiente. No hay caso de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. No lo hay. En el caso de Mariano Rajoy y del Partido Popular hubo un caso flagrante de financiación irregular del Partido Popular.
En este caso no hay casos de financiación irregular, entre otras cosas porque las cuentas son públicas, transparentes, auditadas por el Tribunal de Cuentas, por una auditoría externa, y creo además que durante las próximas semanas y meses quedará bastante claro, efectivamente, la pulcritud de las cuentas del Partido Socialista. A partir de ahí, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido actuar con total contundencia y sin ningún tipo de connivencia con esos casos de corrupción, apartando a las personas señaladas por esos casos de corrupción. Que ya son muchas. Esa es la responsabilidad que tengo como presidente del Gobierno. Cada día son más, de hecho. Ese es el drama. Lo he dicho en muchas ocasiones. Ese es el drama. Actuar con contundencia. Internamente, lo hemos hecho. 2, colaborar con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo estamos haciendo, por cierto. Otros no lo hicieron. Y 3, continuar con la labor de este Gobierno. Porque cuando hay personas que dicen, bueno, ayer escuchamos al presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que, bueno, que aquí hay que adelantar elecciones o moción de censura o moción de confianza. Bueno, siempre se olvidan de que hay una cuarta, como dije ayer, y es respetar el resultado electoral, aunque no te guste. Bueno, pero cuando se habla de eso, se obvia que este Gobierno es importante para ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional, para mujeres. Bueno, en definitiva, lo que hace es distanciarse de lo que están diciendo, intentar comparar este momento justo de la legislatura con el momento final de la legislatura de Mariano Rajoy, en el que efectivamente pedían su dimisión, pedían que se fuese. Él mismo lo hizo por su responsabilidad de estar al frente de todo eso mientras todo se podría alrededor de Mariano Rajoy. Que es una tentación que algunos dicen que es analógica con lo de ahora, porque está Pedro Sánchez gobernando mientras el entorno está Cerda, Ábalos, Koldo, el expresidente de la SEPI, la Leire Díaz los casos de acoso, tal. Bueno, pues como el que está en el centro de eso, o es el responsable político de todos, el presidente, pues debería dimitir. Y lo ponen como al mismo nivel. Y dice Sánchez, no, porque esto era una corrupción mucho más heavy, que no tiene que ver con la de... Bueno, en fin. De momento parece que resiste, ya os digo. No es que seguramente va a llegar al 2027, sino que buscará el momento propicio para convocar elecciones. Y amigos y amigas, hay que ir asumiendo que tarde o temprano Sánchez no es eterno, ni este gobierno es eterno. Empezará a gobernar pues precisamente esos que ahora van de feministas, mientras ya sabéis que pactan con gente que tiene literalmente a gente condenada por maltrato a su mujer en el Congreso de los Diputados. En fin, os animo, si queréis ver la comparecencia completa, todas las preguntas, hacen alguna pregunta más, pero bueno, en fin, las más importantes me parece que las ha resumido bien esta primera periodista. Lo podéis ver en el canal de la Moncloa, y si os gustan estos vídeos, si queréis que los sigamos haciendo, podéis entrar a formar parte de la comunidad de Buenaventura entrando en esbuenaventura.es/apoya, formando parte de esta comunidad. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por apoyarnos, aunque le joda a Ayuso, aunque le joda.